Buenas tardes, nosotros le vamos a hablar de los medicamentos y el delirium y nuestro grupo está conformado por Juan Camilo Buenaños Moreno, María Angélica Baloyes Buenaños, Sayan Camila Treus González, Valentina Carmona Ramírez y quien les habla, Valentina Benítez Aguirre. Bueno, entonces la guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5 dice que los delirium o síndrome confusional agudo es una falla cerebral aguda que se presenta por un repentino decline de la función cognitiva y atención, de etiología multifactorial, con un inicio agudo o súbito en respuesta a estímulos nocivos, lo cual arroja datos sobre la reserva cognitiva. Entonces, este contexto de delirium podría ser un marcador de vulnerabilidad cerebral. Entonces, vamos a ver que tiene tres subtipos, el delirio hipoactivo, el hiperactivo y el mixto. El mixto es la alternancia de características de ambas, donde el hipoactivo es un paciente silencioso, se caracteriza por una actividad psicomotora disminuida, los pacientes lo muestran deprimidos, sedados, somnolientos o letárgicos. El hiperactivo es un paciente agitado, caracterizado por una actividad psicomotora muy aumentada, los pacientes se demuestran inquietos, irritables, preocupados, ansiosos o combativos. Bueno, entonces yo ahorita les voy a hablar sobre las causas de delirium o también conocido como síndrome confusional agudo. Entonces, dentro de estas vamos a tener infecciones como sepsis, itus y fiebre en relación con infecciones. También vamos a tener alteraciones metabólicas que dentro de ellas se van a encontrar las alteraciones electrolíticas como sodio, calcio, fosfato, magnesio. También vamos a encontrar alteraciones endocrinas, por ejemplo, las tiroideas, páncreas, suprarrenal, hipercapnia, hiperglucemia, hipoglucemia y estados hiperosmorales. También vamos a tener hipoxemia, alteraciones nutricionales como déficit de folato, vitamina B12 y Wernicke. También vamos a tener alteraciones neurológicas psiquiátricas, donde dentro de estas se van a encontrar las infecciones o neoplasias del sistema nervioso central, la epilepsia, incluyendo cuadros de estatus no convulsivos, los traumatismos craneales o faciales, hidrocefalia hipertensiva y cuadros psiquiátricos. También vamos a tener las alteraciones sistémicas, que dentro de ellas se va a encontrar el fallo cardíaco, el hepático, el pulmonar o renal y las anormalidades hematológicas. También vamos a tener alteraciones físicas como cirugías recientes, quemaduras, hipotermia, hipertermia o embolismo. Bueno, ahora vamos a hablar del estudio semiológico. Hay que tener en cuenta varias cosas. Primeramente, la evolución. Acá se va a dividir en agudos y en crónicos. Los agudos evolucionan en forma breve, o sea, puede durar días, semanas o meses, mientras que los crónicos pueden abarcar la totalidad de la vida del paciente. En cuanto al origen, de acuerdo con su origen, los delirios pueden ser primitivos o esenciales y secundarios o sintomáticos. Los primitivos representan el comienzo mismo de la enfermedad y por lo tanto constituyen toda la afección, mientras que los delirios secundarios o sintomáticos aparecen consecutivamente a una enfermedad previa, psíquica o somática. En cuanto a su estructura, pueden ser sistematizados. En estos hay unidad del núcleo delirante, invariabilidad del tema, continuidad en el tiempo. Es inútil cualquier intento de persuasión respecto a lo erróneo del pensamiento sustentado, y ya en los no sistematizados ellos carecen de cohesión y de unidad. Hay varios mecanismos, esos son algunos de los más importantes. En cuanto al mecanismo interpretativo, hay que tener en cuenta que la personalidad humana puede actuar en dos planos diferentes cuando elabora el pensamiento. El primero de ellos sería el de la lógica intelectual, cuando el juicio no es interferido por la afectividad, y el segundo sería el de la lógica afectiva, cuando lo catatímico prevalece y preside a la crítica. En el mecanismo alucinatorio, este puede ser productor del delirio, frecuentemente en los estados agudos, especialmente tóxicos, y ya en las formas delirantes crónicas, en cambio, interviene en su elaboración, pero no es un factor determinante. En cuanto al mecanismo imaginativo, este está determinado por la exaltación patológica de la imaginación, y en cuanto a lo intuitivo, pues mencionar que las intuiciones normalmente suelen ser de aparición súbita y guardan toda la apariencia de una verdad pura. En cuanto a lo ilusorio, se puede hablar de un mecanismo ilusorio cuando las ilusiones contribuyen a la progresión de la actividad delirante. Y por último, el mecanismo sugestivo. Acá este mecanismo consiste en la elaboración confabulatoria realizada por el enfermo ante una simple sugerencia que se le da. Y pues obviamente es importante evaluar el contenido. A ese pues hay que subdividirle varias cosas, como el tono afectivo de la idea delirante, el número de ideas, el grado de la verosimilitud. Y ya, pues para concluir, el DSM-5 lo divide en delirio hipoactivo e hiperactivo, tema que ya mencionó un compañero anteriormente. Bueno, respecto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico del delirium es básicamente pues clínico y se hace a la cabecera de la cama del paciente,
tenemos que la herramienta diagnóstica más frecuente es el CAM. ¿Qué es el CAM? Este es el método de evaluación de la confusión y tenemos que este método, esta evaluación o esta escala es muy fácil y pues es de rápida aplicación. Tenemos que hay estudios que han confirmado o estudios recientes que indican que este método o CAM es el instrumento de mayor utilidad para diagnosticar el delirium con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 89%. Tenemos que una vez se diagnostique clínicamente el delirium, se debe iniciar un estudio reglado de las causas con el fin de establecer un adecuado tratamiento que sea bien etiológico o meramente sintomático. En esta tablita podemos observar como los criterios diagnósticos para el delirium. En la otra tabla podemos observar la escala CAM, como dije anteriormente, donde vamos a ver un inicio, una desatención, el pensamiento desorganizado y unas alteraciones del nivel de la conciencia. En la próxima tablita vamos a observar el estudio diagnóstico del delirium, que vamos a ver la evaluación clínica y unas pruebas complementarias. Y en la próxima tablita vamos a observar el diagnóstico diferencial entre demencia y el delirium. Entonces, aquí, ¿qué podemos observar? Aquí vamos a ver un inicio, que el delirium va a ser súbito, en demencia va a ser insidioso. El curso va a ser fluctuante en delirio, estable en demencia, conciencia disminuida en delirio, normal en demencia, atención va a estar alterada en el delirium, demencia va a estar normal, cognición va a estar alterada en el delirium, en la demencia va a estar deteriorada. En las alucinaciones tenemos que en el delirio va a ser comunes, generalmente van a ser alucinaciones visuales y en la demencia no van a haber. Actividad psicomotora en el delirium va a ser variable, incrementada, en la demencia va a ser normal. El pensamiento en el delirium desorganizado, en la demencia empobrecido y los movimientos involuntarios en el delirium va a haber temblor y en la demencia va a estar ausente. Por consiguiente, entonces el delirium puede durar solamente algunas horas o varias semanas o meses. Si se identifican los problemas que contribuyen al delirium, el tiempo de recuperación suele ser más corto. Entonces vamos a ver que el delirio hipoactivo se presenta sobre todo en los pacientes muy enfermos y con baja reserva homeostática. Es el tipo que menos se identifica y por lo tanto el de peor pronóstico y el de más complicaciones. Complicaciones como declive general de la salud, mala recuperación de la cirugía, necesidad de atención institucional y mayor riesgo de muerte. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los factores predisponentes o factores de riesgo que desencadenan en esta patología. Entonces, que tenga edad de 65 años o más, que sea varón, que tenga comorbilidades de enfermedad de Graves, pluripatología, enfermedad crónica renal o hepática, que tenga accidentes cerebrovasculares previos, enfermedades neurológicas, trastorno metabólico, fractura o trauma, que presente VIH positivo, enfermedad terminal y trastornos de la ingesta como deshidratación y desnutrición. Y ahora vamos a hablar sobre los fármacos que desencadenan también en esta patología. Entonces tenemos a las benzodiazepinas, anticolinérgicos, anticonvulsionantes, la L-dopa, los antagonistas H2, los analgésicos, los AINES y la polimedicación. En cuanto a la fisiopatología del delirium, entonces se han propuesto varias teorías que intentan explicar los procesos que conducen al delirium y la hipótesis del neurotransmisor es la que da explicación al delirium causado por medicamentos. Esta hipótesis indica que normalmente los neurotransmisores acetilcolina, dopamina, norepinefrina, glutamato, serotonina, histamina, GABA y cortisol ayudan a que los comportamientos psicológicos estén en equilibrio. Sin embargo, diferentes fármacos pueden producir un desequilibrio de estos neurotransmisores, lo que determina el subtipo del delirio en hiperactivo, hipoactivo o mixto. Entonces, primero están los fármacos anticolinérgicos, como por ejemplo la atropina, y analgésicos, como por ejemplo los opioides y ketamina, que producen una inhibición del receptor de acetilcolina y de su liberación, lo que conlleva una disminución de este neurotransmisor y el delirio que produce puede ser, como vemos aquí en la tablita, hipoactivo, hiperactivo o mixto.
Este déficit colinérgico también se asocia con muchos otros desequilibrios de neurotransmisores, ya que las respuestas fisiológicas a la dopamina, norepinefrina y serotonina están moduladas por la vía colinérgica. Entonces, por ejemplo, la disminución de los niveles de acetilcolina se asocian con un exceso de noradrenalina, dopamina y niveles alterados de serotonina. Si en estos casos se administran, por ejemplo, agonistas de la dopamina, entonces aumenta aún más la dopamina y los síntomas se asocian principalmente, como vemos aquí, con el delirio hiperactivo o mixto. Y si se administran vasopresores, aumenta aún más la norepinefrina y se puede clasificar principalmente en un delirio hiperactivo. Los hipnóticos y sedantes como las benzodiazepinas y barbitúricos aumentan el glutamato y el delirio puede ser hiperactivo, hipoactivo o mixto. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como el bupropión y otros medicamentos psiquiátricos lo que hacen es disminuir la serotonina y los síntomas se asocian con el delirio hipoactivo. Los antihistamínicos como la difenhidramina disminuyen la histamina y se clasifican en un delirio hipoactivo. Los hipnóticos, sedantes y antibióticos lo que hacen es disminuir los niveles del neurotransmisor GABA y el delirio que produce es principalmente hipoactivo. Y finalmente, como vimos aquí, los esteroides y anestésicos lo que hacen es disminuir los niveles de cortisol y se asocia con el delirio hipoactivo. Listo. Bueno, ahora vamos a terminar con la terapia farmacológica. Tener en cuenta que los dos principales síntomas del delirium que pueden requerir tratamiento farmacológico son la psicosis y el insomnio. Los neurolépticos han demostrado ser los fármacos de elección para el tratamiento de estos síntomas. Los antipsicóticos atípicos son considerados como fármacos de primera línea para el delirio en los pacientes que requieran aloperidol a dosis alta para el control del delirio o que tienen una mayor probabilidad de desarrollar manifestaciones extrapiramidales o cardíacas a la toxicidad de aloperidol. Y por otro lado, las dosis bajas de onlazapina son eficaces para reducir las alteraciones conductuales y sintomatología psicótica asociada a cuadros confusionales. Y ya a manera de información también existen datos sobre la eficacia y la tolerabilidad de la quetiapina, tratamiento del delirio. Bueno, respecto al manejo del delirium, para el delirium tenemos que se debe hacer un abordaje que pues debe ser satisfactorio, incluye unos componentes, unos parámetros. Entonces tenemos el primero, que son las medidas preventivas, que son dirigidas como a evitar a los factores de riesgo. Ya el segundo parámetro vamos a tener que la identificación y tratamiento de las causas subyacentes, esto es como muy importante, es muy fundamental, ya que el tratamiento etiológico conlleva en algunos casos como la resolución del delirio. También vamos a tener el tercer parámetro, que son los cuidados que se deben tener, el soporte y rehabilitadores, que esto es muy importante ya que se exige como un enfoque interdisciplinario en el que también se deben implicar pues a la familia del paciente. También incluye una serie de medidas generales como mantener un adecuado grado de nutrición e hidratación, también facilitar y promover la movilización, proteger al paciente de caídas, también de cuidados intestinales, del tracto urinario y de las zonas de presión. También es muy importante porque también se necesitan medidas ambientales que permiten como una adecuación del entorno del paciente, como mantener una buena iluminación, también evitar el exceso de ruidos o facilitar objetos que le permitan como orientarse. Y el cuarto parámetro, el control pues de los síntomas. En esta tablita podemos observar el algoritmo de actuación ante un síndrome confusional agudo. Entonces tenemos que si se sospecha un delirium, se va a hacer una historia clínica, se va a hacer una exploración física, se va a hacer la escala de CAM, que ya sabemos que lo mencioné anteriormente, los criterios diagnósticos y el DSM-5 o la CIE-10. Entonces, si tenemos un síndrome confusional agudo, se va a hacer una valoración de pruebas, una identificación etiológica y ya se conlleva pues el tratamiento. Y si no es síndrome confusional agudo, ya son los diagnósticos diferenciales como la demencia, la psicosis, la depresión. En la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, podemos ver las bibliografías de las cuales nos basamos y eso es todo. Muchísimas gracias.